Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. El día de hoy les voy a presentar justamente el tema 4 que corresponde a gobernanza y regulación en salud. Hoy abordaremos el tema de gobernanza y regulación en salud desde una perspectiva estructural, institucional y crítica. Cuando hablamos de gobernanza, no estamos refiriéndonos simplemente al gobierno como autoridad política formal, sino al entramado completo de reglas, instituciones, procesos y mecanismos mediante los cuales se toman decisiones, se asignan recursos y se rinde cuentas dentro del sistema de salud. Es fundamental distinguir entre gobierno y gobernanza. Gobierno responde a la pregunta ¿quién decide? Gobernanza responde a cómo se decide, con qué reglas, con qué mecanismos de control y con qué participación social y bajo qué principios normativos. Por otro lado, la regulación constituye el conjunto de instrumentos jurídicos, administrativos y técnicos que buscan dirigir la conducta de actores públicos y privados a través de normas, licencias, vigilancia, sanciones, incentivos financieros y mecanismos contractuales. Este sistema es central porque sin gobernanza sólida, el sistema de salud pierde coherencia, legitimidad y efectividad. La calidad clínica, la seguridad del paciente, la equidad distributiva y la sostenibilidad financiera dependen directamente de la arquitectura regulatoria. Ahora bien, ¿qué problema resuelve la gobernanza? ¿No? La gobernanza surge como respuesta a fallas estructurales del sistema de salud. Primero, la asimetría de información. El paciente no posee el mismo conocimiento que el profesional de la salud o la industria farmacéutica. Esta desigualdad genera vulnerabilidad y abre el espacio a abuso o sobreutilización. Segundo, el riesgo moral. Cuando una persona está asegurada, puede consumir más servicios de los necesarios y la selección adversa ocurre cuando los individuos con mayor riesgo concentran el aseguramiento. Tercero, cuando las externalidades, como la vacunación o la resistencia antimicrobiana, son decisiones individuales con un impacto colectivo, ¿no? Me refiero a los antivacunas. Cuarto, el poder del mercado. Oligopolios hospitalarios o farmacéuticos pueden distorsionar los precios y es algo que ya hemos vivido. Entonces, la gobernanza busca corregir estas fallas estructurales, reducir la corrupción, evitar la captura regulatoria y disminuir las inequidades. Ahora bien, hablemos del triángulo de la gobernanza. Para analizar la gobernanza utilizaremos tres ejes analíticos. Primero, autoridad. ¿Quién tiene la competencia legal para decidir? ¿No? Entonces es el Estado, agencias autónomas, tribunales, órganos técnicos. En segundo lugar, la capacidad. No basta con la autoridad formal, se requiere infraestructura técnica, sistemas de información, inspectores capacitados y presupuesto suficiente para llevarlo a cabo. Y tercero, la rendición de cuentas. Toda decisión debe de poder ser auditada, cuestionada y corregido. Un regulador con autoridad pero sin capacidad produce normas inoperantes y un regulador con capacidad pero sin rendición de cuentas puede caer en arbitrariedades. El equilibrio entre estos tres elementos determina la efectividad real de la gobernanza. Ahora bien, sigamos con los principios normativos en regulación sanitaria. Mm, Perdón. Toda regulación debe basarse en principios. El principio de proporcionalidad implica intervenir sin generar cargas excesivas. El principio de precaución se activa cuando existe riesgo elevado o incertidumbre científica. El principio de evidencia exige evaluación de impacto regulatorio. El principio de equidad obliga a considerar efectos diferenciados en poblaciones vulnerables. El principio de transparencia garantiza que las razones de decisión sean públicas. Siempre que existen tensiones entre innovación versus seguridad
acceso versus sostenibilidad financiera, pues es justamente un ejemplo de lo que ya hemos vivido durante la pandemia, ¿verdad? Ahora bien, el ciclo de políticas públicas en salud, por eso se los pongo en estos circulitos, y las políticas públicas siguen un ciclo. Primero es la agenda. ¿Quién logra posicionar un problema como prioritario, ¿no? Entonces es como la obesidad, la hipertensión, justamente las mom teams, es decir, las chiquitas adolescentes que son madres. Es decir, hay varios problemas que se logran posicionar en la agenda como un problema prioritario de salud. Segundo, la formulación es diseño técnico y normativo, ¿sale? Es como le vamos a hacer. Tercero, decisión política. Ahí es justo donde se tiene que hacer cabildeo y hay muchos intereses de por medio. Entonces ahí es donde justo los ciudadanos pueden hacer presión a través de sus representantes para que se haga tal o cual reforma, ¿verdad? El cuarto es la implementación, el punto más crítico, donde se prueba la capacidad real del sistema. Y quinto es la evaluación de medición de resultados, el impacto y la eficiencia que se llevó a cabo del proceso, ¿verdad? Sin evaluación rigurosa, el ciclo se rompe y la política se convierte solamente en discurso. Eh, la arquitectura del marco regulatorio, bueno, pues el marco regulatorio en salud está jerarquizado. Les presento esta pirámide. En la cúspide se encuentra el reconocimiento constitucional del derecho a la salud, luego las leyes generales, los reglamentos, normas oficiales y lineamientos técnicos. Debemos distinguir entre reglas duras, que son obligatorias y sancionables, y las reglas blandas que orientan la práctica. El exceso normativo sin coherencia más bien, el exceso normativo sin coherencia jerárquica genera inseguridad jurídica y discrecionalidad, ¿sale? Entonces, aguas con eso. Ahora bien, los instrumentos regulatorios. El lineamiento profesional, la certificación hospitalaria, inspecciones sanitarias, sanciones administrativas, incentivos financieros, contratos por desempeño, son los instrumentos contemporáneos que incluyen la regulación por resultados y mecanismos conductuales. El instrumento debe corresponder a un problema identificado, ¿sale? Es decir, primero tenemos que encontrar el problema y después tener que atenderlo. No se puede al revés. Ahora bien, la regulación del financiamiento y la cobertura. Regular el financiamiento implica definir quién tiene derecho, qué se cubre y cómo se paga. Existen tensiones entre universalismo y focalización. La segmentación por capacidad de pago produce inequidad estructural. Los paquetes de beneficios deben basarse en costo-efectividad y dar prioridad explícita, ¿verdad? Entonces, así es como debería ser. Ahora bien, la regulación de la prestación, ¿no? Entonces, se regulan estándares de infraestructura, procesos clínicos y resultados en salud. El marco clásico de Danabedian es la estructura, el proceso y el resultado. Sigue siendo muy útil, sí, claro, y la regulación debe impactar eh, resultados clínicos reales, no solo cumpliendo la parte administrativa, ¿no? Hay que tener ahí ojo con eso. Ahora viene el rol del Estado. El Estado cumple funciones de rectoría, provisión y aseguramiento, ¿sale? Esas son las tres. La rectoría se refiere a definir las reglas, prioridades y todo lo que lleve a la regulación. La provisión es justamente donde trabajamos, que son los hospitales y los servicios de salud en consulta. Y el aseguramiento de compra, que es justamente pagar y contratar todo lo que haga falta para poder llevar a cabo las funciones, ¿no? Cuando estas funciones se concentran sin contrapesos, aumenta el riesgo de opacidad y la separación funcional mejora transparencia y reduce conflictos de interés, ¿no? Que es algo con lo que hemos batallado muchos años. Agencias gubernamentales existen realmente reguladores sanitarios, órganos de auditoría, tribunales administrativos y comisiones de arbitraje médico. En un diseño institucional adecuado,
exige independencia técnica, presupuesto suficiente y reglas claras de conflicto de interés. Entonces, sí tenemos esta parte y para eso tenemos a la COFEPRIS como autoridad regulatoria y la CONAMED, que es justamente la de quejas y arbitraje médico. Ahora bien, la regulación sanitaria de medicamentos. La regulación de medicamentos cubre toda la cadena, desde la investigación, la autorización, la fabricación, distribución, prescripción y la farmacovigilancia. Los puntos críticos incluyen la falsificación de medicamentos, el desabasto de estos y la promoción engañosa. La farmacovigilancia post-comercialización es clave para detectar eventos adversos raros en la población, ¿no? Entonces esto lo vimos de repente que hay medicamentos en los tianguis o que hay medicamentos que se venden sin licencia o sin receta y ha sido todo un problema, ¿verdad? Entonces hay que tener ojo en la regulación sanitaria de los medicamentos. Ahora bien, la regulación de los dispositivos médicos y la inteligencia artificial. La regulación de los dispositivos médicos enfrenta actualmente uno de los escenarios más complejos del derecho sanitario contemporáneo. A diferencia de los medicamentos cuyo mecanismo biológico suele ser relativamente estable, los dispositivos y particularmente aquellos basados en software de inteligencia artificial evolucionan constantemente mediante actualizaciones, aprendizaje automático y recalibraciones algorítmicas. ¿Esto qué implica? Implica la evaluación regulatoria ya no puede ser un evento único previo a la comercialización, sino un proceso dinámico de vigilancia continua. Aquí adquieren relevancia conceptos como la validación clínica prospectiva, el desempeño analítico, la reproducibilidad, la trazabilidad de versiones y sobre todo la ciberseguridad. En las tecnologías con inteligencia artificial se suma el problema del sesgo algorítmico. Si el modelo fue entrenado con poblaciones no representativas de los latinos o los mexicanos, pues puede producir inequidades estructurales. Por ello, el regulador debe exigir transparencia metodológica, toda la documentación del dataset de entrenamiento y la evaluación externa debe ser independiente. Otro punto crítico es la actualización del software. Cuando una actualización modifica el rendimiento diagnóstico o predictivo, surge la pregunta, ¿requiere nueva autorización sanitaria o con la que ya tenía suficiente? ¿Sale? Los marcos regulatorios modernos están migrando hacia esquemas adaptativos donde se autoriza una plataforma bajo condiciones de monitoreo continuo. Esto no es un tema hipotético. En el caso de herramientas predictivas, en oncología, cardiología, la regulación debe asegurar que el algoritmo mantenga estabilidad de desempeño en entornos reales, no solo en datasets controlados. Y aquí es donde les quería platicar sobre todo la herramienta que generé en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y en el Instituto Nacional de Cancerología, junto con el Instituto Nacional de Pediatría que denominamos Oncometrics, que es justamente una herramienta de predicción a través de inteligencia artificial, que el algoritmo nos ayuda a saber si la paciente va a responder bien o no a la quimioterapia antes de su cirugía. Entonces, si nos dice que no va a responder al tratamiento, pues podemos evitar ese paso, irnos directamente a la cirugía y evitar el daño que le causa la quimioterapia, puesto que no le va a generar ningún beneficio y solo va a afectar su estado de salud. Recordemos que la quimioterapia en la actualidad no distingue entre células buenas y malas, pero sí las que se encuentran proliferando. Es por eso que las células que tienen alta tasa de proliferación, como las de los epitelios o las del cuero cabelludo, pues se ven más afectadas, ¿no? Entonces se les cae el cabello, pierden el apetito, tienen problemas de estreñimiento, entre otros problemas de resequedad de los epitelios, porque estas células están muriendo por el efecto de la quimioterapia, ¿verdad? Y bueno, ahora vayamos también a la parte de la regulación de los recursos humanos en salud. La regulación de los recursos humanos es uno de los pilares menos visibles, pero más determinantes del sistema sanitario, ya que regula la formación universitaria, la certificación, la recertificación profesional,
los alcances de la práctica, lo que en derecho comparado se denomina como scope of practice. Los códigos de ética profesional también. Un sistema puede tener infraestructura adecuada, pero si el personal no cuenta con las competencias actualizadas, la calidad de asistencial se deteriora. Por ello, la recertificación periódica se convierte en un mecanismo de aseguramiento de la calidad. Además, existe un problema estructural de distribución territorial. Las zonas rurales o marginadas concentran un déficit de especialistas. La regulación puede intervenir mediante incentivos económicos, servicio social obligatorio, plazas estratégicas o esquemas de movilidad para poder cubrir esta necesidad, ¿verdad? Que ya la hemos platicado en clases anteriores. También se debe regular el ejercicio privado, la doble práctica público-privada y posibles conflictos de interés. En términos de gobernanza, la regulación de recursos humanos no solo protege al paciente, sino que preserva la confianza pública en la profesión médica. Ahora bien, hablemos de la gobernanza de datos en salud, es decir, la privacidad y el uso secundario de la información. En la era digital, los datos clínicos son activos estratégicos. No solo permiten continuidad asistencial, sino investigación biomédica, vigilancia epidemiológica y diseño de políticas públicas basadas en esta evidencia. Sin embargo, el uso de datos plantea tensiones entre privacidad individual y beneficio colectivo. El principio rector es minimizar el daño y maximizar el beneficio social bajo salvaguardas éticas y jurídicas. Se deben garantizar la confidencialidad, el consentimiento informado, la interoperabilidad segura y mecanismos robustos de ciberseguridad. El uso secundario de expedientes clínicos para investigación requiere anonimización o pseudonimización y aprobación por los comités de ética e investigación. Además, debe existir protocolos de accesos diferenciados y trazabilidad de las consultas. En gobernanza avanzada se implementan marcos de data stewardship, donde la institución asume la responsabilidad fiduciaria sobre los datos. La gobernanza de datos no es solo protección, es habilitación responsable de la innovación científica. Veámoslo de esa manera. Ahora bien, la transparencia debe publicar o ser auditable, ¿no? Publicar la información no equivale a transparencia efectiva. La transparencia real implica que los datos sean comprensibles, comparables y auditables. La transparencia activa supone publicar de manera sistemática contratos, compras, adjudicaciones, criterios técnicos y resultados de evaluación. La transparencia reactiva responde a solicitudes de información, pero puede ser limitada si no existen mecanismos claros. Un ejemplo central es la publicación de precios unitarios en las compras consolidadas. Si la información es accesible y estructurada, la sociedad civil y la academia pueden identificar anomalías o sobreprecios. La transparencia no es solo un valor ético, es una herramienta preventiva contra la corrupción y la captura regulatoria. Entonces, en esto sí hemos ido avanzando mucho y aún queda mucho que hacer también. Ahora bien, sobre la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se estructura en tres dimensiones. Vertical, cuando la ciudadanía exige resultados al gobierno mediante procesos democráticos, ¿sale? Que son las consultas. Horizontal, cuando instituciones del propio Estado hacen auditorías, contralorías, tribunales, supervisan a otras, ¿no? Que por ejemplo es ahorita la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y la social, cuando la sociedad civil, la prensa y la academia monitorean el desempeño para, para que exista una auditoría efectiva o una transparencia efectiva, se requieren metas claras, indicadores verificables y consecuencias reales. Es decir, que sin consecuencias la rendición de cuentas es solo simbólica. La gobernanza madura vincula el desempeño con incentivos y sanciones institucionales. Ahora bien, la ética pública aplicada a gobernanza sanitaria. Los sistemas sanitarios manejan grandes volúmenes de recursos y decisiones de alto impacto clínico. Estos se vuelven vulnerables a riesgos éticos.
conflictos de interés, nepotismo, puerta giratoria entre regulador e industria, sobornos en compras públicas y favoritismo en adjudicaciones son realmente las amenazas estructurales. Las herramientas de control incluyen declaraciones patrimoniales, que ya son públicas, y de interés, ¿no? Entonces de repente vemos ahí estos que tienen sueldo o que trabajan en dos, tres empresas, como los que les platiqué de Fundsalud, y reglas claras de cabildeo, es decir, los lobbies, es decir, empresas que pagan a personas por ser, digamos, como eh, consejeros de los diputados y senadores para que estos emitan un voto en favor o en contra de alguna política pública que se esté llevando a cabo en estos organismos, ¿verdad? También a través de los comités de ética institucional, como la Comisión Nacional de Ética, que la tenemos aquí junto al INMEGEN, y las sanciones administrativas o penales en dado caso a través de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el Poder Judicial, perdón. La ética pública no es solo cumplimiento normativo, es cultura organizacional, hay que verlo así. Un sistema éticamente frágil se erosiona toda la confianza social y la legitimidad sanitaria, ¿no? Y eso es justo lo que hay que evitar. Ahora bien, la captura regulatoria, cómo se produce y cómo se detecta. La captura regulatoria ocurre cuando el regulador actúa en beneficio del regulado y no del interés público, que es algo que pasó durante muchos años. Y esta puede ser directa, que es corrupción explícita o estructural, cuando la dependencia técnica y financiera del regulador hacia la industria condicionan las decisiones. Las señales incluyen opacidad en criterios técnicos, decisiones sistemáticamente favorables a ciertos actores y debilidad en las sanciones, ¿no? La prevención exige independencia técnica, rotación de funcionarios, transparencia deliberativa y participación externa. La captura no es un evento aislado, es un riesgo permanente en sistemas complejos. Ahora, bien, la evaluación de políticas públicas en salud. La evaluación es un mecanismo que cierra el ciclo de política pública. Se evalúa el proceso si la intervención se implementó correctamente, el resultado si se lograron cambios observables y el impacto si el cambio es atribuible casualmente a la intervención, ¿no? Es decir, que fue provocado por la intervención. La evaluación económica analiza costo-efectividad y costo-beneficio. Sin líneas base, teoría de cambio e indicadores válidos, la evaluación pierde rigor. En este nivel doctoral, nosotros debemos de distinguir correlación de causalidad y considerar diseños cuasi experimentales cuando no es posible un ensayo controlado, ¿verdad? Los indicadores y la generación de valor. El modelo clásico de Donabedian estructura indicadores en tres niveles: estructura, proceso y resultado. Sin embargo, hoy el debate se centra en el concepto de el valor. Resulta clínicamente relevante en relaciones con costos invertidos. El riesgo es medir indicadores fáciles pero irrelevantes como número de consultas otorgadas en lugar de medir eventos adversos evitables o reingresos a consulta. La selección de indicadores define prioridades institucionales. Lo que se mide se gestiona, no hay que olvidar. Ahora bien, la auditoría y el control del gasto. La auditoría financiera verifica legitimidad del gasto. La auditoría del desempeño evalúa la eficiencia y la efectividad. Las zonas de mayor riesgo incluyen compras públicas, subcontrataciones, obra hospitalaria y, por supuesto, la nómina. Las buenas prácticas incluyen la trazabilidad digital, comparadores internacionales de precios y control riguroso de inventarios. Una auditoría bien diseñada no solo detecta irregularidades, corrige los procesos sistemáticamente. Algo muy importante es la participación social y el control del ciudadano. La participación social fortalece la legitimidad y la vigilancia pública. Los consejos consultivos, los observatorios ciudadanos y comités comunitarios permiten la retroalimentación directamente.
Sin la información accesible y capacidad deliberativa real, la participación se vuelve solamente simbólica. La gobernanza avanzada integra a la ciudadanía en procesos de priorización y evaluación para que a través de este ejercicio, bueno, puedan hacer los cambios que sean pertinentes, ¿verdad? Ahora, muy bien, la gobernanza multinivel. En sistemas federales o descentralizados, la coordinación entre niveles es crítica, que es lo que pasa con algunos gobernadores. Las decisiones centralizadas deben adaptarse a capacidades locales, las brechas territoriales generan inequidad estructural y la interoperabilidad de datos y reglas claras de financiamiento condicionado mejoran la coordinación. Y eso es algo que hay que considerar, ¿verdad? Ahora bien, cuando hay crisis sanitarias y la gobernanza está bajo la incertidumbre, que es algo que ya había pasado en los años del COVID, pues es que se evidenció en esta crisis cómo evoluciona rápidamente y las decisiones deben tomarse con información incompleta, que era cuando recetábamos a los pacientes ivermectina y un cóctel de medicamentos con la idea de reducir la inflamación, pero pues al final quedó en que con el puro paracetamol era suficiente, ¿verdad? Pero pues era por ese momento. La priorización ética, el triaje, la asignación de vacunas o de camas, pues requiere criterios explícitos. La evaluación ex post permite corregir estos errores estructurales que se tuvieron, ¿verdad? Ahora bien, la innovación regulatoria nos habla de tecnologías sanitarias que analizan la eficacia, la seguridad, el impacto presupuestal y sobre todo el costo efectivo, ¿no? En tecnologías digitales e inteligencia artificial, los marcos regulatorios deben ser adaptativos. Un ejemplo ilustrativo es el desarrollo de modelos predictivos como el de Oncometrics, que antes de su incorporación clínica requieren una validación para ver el análisis de impacto clínico real y la evaluación de equidad, es decir, que se pueda tener acceso a toda la población en esta condición y no solamente al quien pueda pagar el estudio, ¿verdad? Entonces, la innovación sin regulación produce riesgo y la regulación sin innovación produce estancamiento. Y es ahí donde nos encontramos. Realmente ya está en trámite de patente, ya se registró también el nombre comercial, sin embargo, en COFEPRIS al no haber una regulación base, pues entonces no puede salir todavía al mercado y solo esperamos el visto bueno para poder ya beneficiar a muchos pacientes con cáncer de mama. Ahora bien, perdona, la agenda de reforma, ¿no? Antes de reformar, se debe identificar claramente la falla. Si se intenta corregir, se debe evaluar la capacidad institucional real para implementar reformas normativas sin logística ni mecanismos de evaluación. Cambian solamente el discurso, pero no cambian la realidad. Entonces, ¿qué falla es exactamente la que queremos corregir? ¿Quién gana y quién pierde y por qué? ¿Hay capacidad para implementarlo o solamente en nuestra imaginación? ¿Cómo mediremos el éxito y en qué tiempo lo vamos a evaluar? ¿Qué riesgos de captura o corrupción podrían aparecer, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que nos debemos de hacer cuando salgamos de este doctorado y ya estemos en la institución y veamos el análisis de lo que tenemos y justamente qué es lo que queremos corregir, ¿verdad? Entonces, perdón, me estoy yendo al revés. Pero esta es una pregunta que quiero que en el seminario discutamos, que es, ¿dónde está el principal cuello de botella, el diseño, la implementación y la rendición de cuentas? ¿Y qué regulaciones generan mayor valor y cuáles solo hacen burocracia? También quiero que contestemos y pensemos en cómo blindar al regulador ante captura, ¿no? Entonces, en la clase vamos a trabajar por grupos y vamos a diseñar un mini protocolo de evaluación con 3 indicadores
y tres fuentes de datos y el mecanismo de sanción que podría generar una mejora, ¿no? Entonces es el ejercicio que vamos a llevar a cabo en nuestra sesión sincrónica. Esto ha sido todo, chicos. Espero que les haya quedado claro y eh, pues déjenme aquí ponerle stop.